Hola a todos, soy Niploki Hola, soy Flor. Soy Catelean. y este es otro episodio de ñoñopedia, el podcast friki barra ñoño en el que hablamos de todo lo que se nos pegue la gana hablar. Y hoy estamos, entre comillas, iniciando con una sección nueva dentro de ñoñopedia que llamaremos ñoñopedia académico. Hoy no vamos a hablar huevadas, O sea, vamos a hablar hueveadas, pero con un poquito más de conocimiento al respecto, digamos. con citas en norma APA. Jip, jip, APA. No, ni en pedo voy a citar con APA. A ver, ¿de qué se trata esto? Vamos a hablar de temas, entre comillas, un poco más serios y entre comillas más informados. ¿Por qué? Porque esto no es solamente una opinión, esto es una investigación que yo tuve que hacer para la universidad, es un trabajo que tuve que hacer para la universidad, o sea que está fundamentado, si bien no voy a mencionar todas las referencias acá porque sería muy aburrido. Y vamos a hablar desde un punto de vista un poco más académico, no tanto solo de la opinión personal. ¿Ya? Ujú. Ujú. Y Me parece. hoy, ¿sí? No dije que me parece bien. Ya. Bueno, obviamente Eileen está, que te lean esta distancia por obvios Sí, motivos, seguimos por tema de sonido. seguimos a distancia por la cuarentena, seguimos con eso. Sí, igual pedir disculpas por el audio del capítulo pasado, que igual lo mío se escuchaba malito, pero es lo que nos da de momento. Sí, así que cuídense y no sean como los 30.000 pelotudos que salieron de Santiago por el fin de semana largo. Sí, pero no hablemos de coronavirus ahora, por Sí. favor, ya me harta el Ya. tema. Hoy vamos a hablar de un tema mucho más interesante, como dice el título del video barra podcast, que es adicción al trabajo, Karoshi y el manga de Bakuman. Mm. ¿Ok? Vamos a ir viendo cómo estos tres temas se enlazan, también un poco cómo son por separado. Em, a ver, el tema de adicción al trabajo no siempre va atado a Karoshi, lo voy a ir explicando igual mientras vamos comentando el episodio. Y el tema de Karoshi tampoco está siempre asociado a adicción al trabajo. Pero en el Ya, caso de Bakuman sí están juntos, por eso es que hablo junto de ellos acá. ok. Ok. Así que, bueno, como en este caso o dentro de este episodio yo soy la persona que está más informada, y soy el que escribió con otras tres personas que no hicieron mucho el trabajo. eh, Voy a ir leyendo yo un poco, o sea, no palabra por palabra, pero voy a ir leyendo más o menos el trabajo. Y ustedes siéntanse con la libertad de preguntar en todo momento lo que les surja dudas, porque probablemente sus dudas sean muy similares a las que pueda tener una persona que nos esté escuchando. Ok. Ya. Entonces, como dije, este es un trabajo que hice para la universidad. Lo hice creo que en mi tercer o cuarto año en la universidad, cuando hicieron un cambio de plan y pasamos de estudiar mucho Freud a hacer investigaciones, lo cual, al menos para mí personalmente, fue muy bueno. Como todos los trabajos de equipo, siempre hay alguien que como que toma la delantera y hace la mayoría del trabajo, hace la mayoría de los aportes. Como se imaginarán, como esto es sobre un manga, obviamente yo fui la persona en este caso. Sí, me intriga un poco cómo lograste convencer a tus compañeros de equipo de hacer un trabajo de un manga. Había una otra persona como que había escuchado de Bakuman y la verdad como que no sé si a todos les pasa, imagino que sí, pero en los trabajos de equipo, no importa si es en la escuela, en el liceo o la universidad, siempre hay gente que trabaja y gente que no trabaja. Y uno de los pocos privilegios de ser de la gente que trabaja es que puedo elegir hacia dónde van a ir las cosas. O sea, tuviste la suerte de no toparte con uno que no trabaja y opina. Exactamente. Ok, Eh, Cierto, esos son peores que los que no trabajan. exacto. Entonces, voy a empezar con lo que es adicción al trabajo o workaholism. Em, el término de adicción al trabajo, como acabo de comentarlo en inglés, workaholism, fue acuñado en 1968 por un profesor de religión americano que se llama Wayne Edward Oates. Y lo utilizó para referirse a la adicción que él tenía con su trabajo comparándola con el alcoholismo. De ahí el origen de la palabra. Mm. Work de trabajo y holism de alcoholismo. Eh, bueno, así surgen muchas palabras dentro de muchos idiomas en realidad.
Em, y él lo definió como la necesidad excesiva e incontrolable de trabajar incesantemente, afectando la salud, las relaciones familiares y la felicidad del sujeto adicto. O sea, ya desde entrada lo estamos definiendo como una adicción, Un adicto. no a sustancias, sino a conductas. Ujú. Desde entonces el término obviamente fue ampliado, fue redefinido por muchos otros autores, fue estudiado más a profundidad. Como todos los temas sociales, una vez que lo definís, como que lo creas. No sé si Sí, han Sí. pensado al respecto, pero una vez en el que uno define o estructura algo Mm, en un sentido social, empieza a replicarse, empieza a encontrárselo. mm. Y es que el lenguaje crea realidad. el lenguaje crea realidad, exactamente. Ni Plocky, me parece que lo dijiste, pero para repetirlo, ¿en qué año fue acuñado el término? 1968. Ah, no fue hace Ya, igual es reciente. tanto. Sí. Sí. Los temas Ya. de trabajo, muchas investigaciones sobre trabajo son recientes, si bien está Karl Marx y toda la ideología del trabajo, las investigaciones sobre patologías del trabajo en realidad son bastante recientes desde el aspecto psicológico-social. Sí, porque el aspecto de Obviamente, Marx era otro, era más social sí, que muchos patología. temas de enfermedades o patológicos de trabajo se ven obviamente desde el punto de vista de la salud biológica. Tu trabajo, no sé, te hace respirar partículas y te hace mal a los Claro. pulmones o estás expuesto a radioactividad o algo así. Esto es desde el punto de vista más psicológico y es un poco más reciente. Mm. En general, me parece a mí, puede que me equivoque, los términos que usamos hoy en psicología o en psiquiatría son igual recientes, son como el siglo XX en adelante, la mayoría. Mm. Sí, Algunos trataron, pero no sé, pues ya estaba viendo algo que hablaban de la bipolaridad y Mm. decían que antes le llamaba maníaco depresivo. sí. Mm. Igual esos términos suelen ser más modernos. Sí, es que, a ver, técnicamente, si bien todo se puede rastrear a los griegos, Claro, como todas las ciencias, la psicología es una ciencia joven, Sí. que está claro. en realidad sigue en etapas muy incipientes y tiene mucha falta de rigurosidad en muchas investigaciones, en muchas ramas, que es Pero igual algo tienen harto trabajo. que es algo que yo critico mucho, que deberíamos hacer un esfuerzo más consciente todos los psicólogos por ir hacia la cientificidad, pero hay cada chanta, hay cada, no sé, homeópata o persona que sana con cristales, no es por insultarlos, pero eso no es ciencia. Y no quiero que mezclen esa creencia con la psicología, porque la psicología no debería ser sobre eso. Pero es que igual, o sea, mi opinión personal, es que al tratarse de la mente humana, si bien obviamente sabemos que viene del cerebro y también tiene toda una base científica, igual tiene que ver mucho con la subjetividad humana. Sí, no sé Sí. si, mira, yo no estoy tomando un punto de vista biologicista, o sea, yo no digo que la psicología deba reducirse a la neuropsicología. Mm. Lo que sí digo es que hay que diferenciar el estudiar cómo la creencia de uno te puede autosanar a creer que lo que vos crees en realidad te está curando. No sé si me explico. ¿El Sí, efecto sí. placebo? El efecto placebo, sí. O sea, estudiar los efectos de la mente sobre el cuerpo, no de una mano de mono amputada y disecada sobre el cuerpo. Ya, sí, se entiende. Mm, Continúa, por favor. ya. Eh, bueno, como digo, a partir de entonces ha habido muchas resignificaciones del término, mucha definición, mucho estudio. Entre ellos, a ver, Deutsch, no sé si lo estoy pronunciando bien. Tú sabes más de alemán ¿Dónde? que yo. Dutch. Sí. Deutsch, ya. Deutsch en Deutsch. 1979 lo Deutsch. define como al adicto al trabajo como una persona que hace el trabajo el centro de su vida sin tener otras actividades por fuera de su labor. Ujú. Cantarow en ese mismo año lo define como una línea de razonamiento que se centra en la actitud del individuo con respecto a su trabajo y las demás actividades. Deutsch significa. Eh, bueno, ha habido muchas definiciones, muchos se centran en la conducta que lo puede definir, muchos se centran en los efectos que puede tener, hay unos que los definen en base a la cantidad de horas trabajadas o los efectos que tiene. Ujú. Yo en el trabajo tomé la definición em, acá. Tomé la definición de Salanova, del Líbano, Lorenz y Schaufeli, que dice que
eh, la responsabilidad del adicto al trabajo recae no solamente sobre su individuo, sobre el individuo que tiene la adicción, sino también sobre la influencia social y de la organización del trabajo en la que está inscrito para desarrollar esta adicción. ¿Ya? ¿Ya? ¿A qué se refiere esto? Que no es solamente que la persona sea adicta al trabajo, sino que hay una sociedad y una organización que propician esa adicción. ¿Y Ya. en qué momento pasas a considerarte un adicto al trabajo? O esa pregunta es para más adelante. O sea, hay muchas definiciones, como digo, hay algunas definiciones que dicen que es cuando uno trabaja 50 horas o más. Ya, ok, Em, ok. Hay unas definiciones que dicen que es cuando el trabajo ocupa una parte central de tu vida y empiezas a ignorar tus otras relaciones, redes de contacto o la vida familiar. Hay otros que lo definen desde el momento en el que empezás a dañar tu propia salud por seguir trabajando. No hay como una definición 100% clara. Ya. Igual me gustó mucho la definición que elegiste en el trabajo porque es verdad que hay ciertos rubros que es más fácil llegar a ese punto, me refiero. O Exacto. sea, igual hay trabajos que lo normal es que tú llegas a tu trabajo, cumples tu labor, sales del trabajo y te olvidas. Ujú. En cambio hay otros donde es casi imposible olvidarse. O sea, por ejemplo, el otro día estaba viendo una serie y el tipo trabajaba en negocio, hacía negocio. Entonces el tipo estaba todo el día hablando por teléfono Mm. con gente de su trabajo o de cosas relacionadas con su trabajo. No estaba todo el día metido en su oficina y se podía juntar con su novia y qué sé yo, pero incluso en las juntas con su novia no soltaba en ningún momento el teléfono. Entonces, en un momento ella le dice, molesta obviamente, de que no, la cita ella no había ido para escucharlo hablar por teléfono. Entonces le dice, sí, pero es que así son los negocios. Entonces, claro, yo ahí me acordé de eso porque él lo dice como algo súper normal en su rubro. Mm. En cambio, hay muchos otros rubros donde no. O sea, tú no tienes por qué estar pendiente de tu número de teléfono si pasa algo en tu trabajo, pero yo he conocido gente, por ejemplo, relacionada al mundo de la ingeniería informática, Mm. que son jefes de ciertas áreas de informática o de TI de su empresa, y los pueden llamar a las 3 de la mañana porque se cayó un servidor y tienen que partir. O ser, por ejemplo, en este momento algo relacionado con salud, O con los donde títulos. pueden pedir Mm. perfectamente hacer un turno ético más largo de lo que te corresponde y Sí, tienes que cumplir. sí. Bueno, por ahí va el trabajo, de hecho, en la definición que tomé de ahí de Salanova et al, porque cuando son más de 4 autores se reduce, porque no voy a estar citando cada vez. Bueno, lean las normas APA, cualquiera que haya experimentado con las normas APA sabe lo que es el dolor de citar con ellas. Yip, yip. Es mierda. Sí, Son pero horribles. Pero bueno, Salanova y sus compañeros definen que hay, bueno, por un lado, la influencia de la personalidad de la persona. Por ejemplo, las personas orientadas a objetivos tienen como más facilidad para adquirir conductas que los hagan adictos al trabajo. Hay afectos o influencias sociales, por ejemplo, como lo que comentabas tú, la conexión constante que hay ahora del Mm. celular, de la internet, de la dificultad para despegarse del trabajo. Eh, y bueno, también están los efectos de la organización, por ejemplo, demandas laborales que son poco razonables, como estar siempre atento o cumplir con horas extra muy excesivas, o como puede ser tener, no sé, una mecánica de trabajo que sea, en vez de tener demandas de obstáculo, tenga demandas retadoras. ¿A qué me refiero con esto? En vez de ser obstáculos a superar las dificultades, son oportunidades para seguir superándose, como por ejemplo alguien comercial que trabaja por metas Ujú. y cuanto más supere su meta, más va ganando. Mm. Ese tipo de desafíos son más propensos a generar una adicción al trabajo. Eh, igual Entonces, yo, perdón, yo igual siento que lo que a mí me ha tocado ver tiene mucho que ver también con el equipo de trabajo y con la jefatura. también. Cierto que hay jefes que te potencian, o sea, las personas que tienen esa tendencia, porque, por ejemplo, a mí es muy difícil que me potencie la adicción al trabajo, pero he conocido personas que
tienen esa tendencia a hacerse muy adictos a su trabajo, entonces se encuentran con un jefe que está dispuesto a explotar eso, ahí ya la escoba. Sí, es verdad. Y bueno, una de las cosas que, no sé, alguien que esté escuchando quizás pueda decir, oh, pero mucha gente es así, no es tan común, no es tan poco común en el día de hoy. Lo que define o lo que pasaría ya entrar en el terreno de la adicción al trabajo es que la adicción al trabajo empieza a afectar el desempeño, tanto propio como de la organización. ¿Por qué? Un adicto al trabajo puede empezar a imponer sus mismas metas hacia o formas de trabajo hacia otros miembros del equipo, lo cual Claro. obviamente los puede afectar. Una persona adicta al trabajo puede autoimponerse límites o, perdón, autoimponerse metas mucho más estrictas de los que la organización define, afectando también su forma de trabajo. Entonces, en realidad a las organizaciones tampoco les sirve tener a alguien adicto al trabajo, porque no solamente daña su salud, lo cual a la organización no le sirve, porque obviamente tener un trabajador enfermo no le debería servir a la organización, aunque a muchos jefes se les olvide el día de hoy. También empieza a afectar el trabajo de los demás y obviamente tener un trabajador adicto al trabajo empieza a ser poco productivo. No le sirve a nadie en realidad. Y afecta a la convivencia igual. Sí. Por eso es que a la adicción al trabajo se define como un daño psicosocial, porque es un daño, te afecta a ti psicológica y socialmente y afecta también a tu entorno. Y eso es en realidad un poco de la diferencia que voy a marcar ahora cuando hable de karoshi. ¿Qué es karoshi? El karoshi, bueno, es obviamente un término japonés eh, que está asociado a la adicción del trabajo, pero no son lo mismo. No todo el karoshi parte de una adicción al trabajo y no toda adicción al trabajo termina en karoshi. Lo voy a explicar ahora. El karoshi es un término japonés que significa muerte por exceso de trabajo. Se originó en Japón en 1970. Fue creado por los medios de comunicación. Ahí tenemos un tema de cómo el lenguaje influye en la realidad también. Sí. Fue acuñado asociado a la muerte de un hombre de 29 años que trabajaba en el departamento de distribución de una compañía de periódicos y que murió por exceso de trabajo, podría decirse. ¿Ya? El término luego vio como la entrada en realidad bien a lo que es el imaginario colectivo en la década de los 80. Se instauró como un término sociomédico, eh, bueno, obviamente siempre apoyado por los medios de comunicación, y que definía el fenómeno de la muerte de ejecutivos jóvenes a edades tempranas sin motivos aparentes. Sí, ¿cómo te mueres por exceso de trabajo? Eso me lleva a la siguiente parte. Eh, Tetsuno Uehata, lo pronuncié mal seguramente, me disculpo con los japoneses. Ujú. El médico que acuñó el término definió el karoshi como una condición causada por la exposición prolongada a procesos de trabajo psicológicamente poco saludables que alteran la vida normal del trabajador, llevándolo a la fatiga y empeoramiento de condiciones cardíacas preexistentes, resultando en la muerte. De infartos. O sea, él lo asoció con condiciones de trabajo estresantes, el estrés causa el agravamiento de condiciones preexistentes, las condiciones preexistentes causan la muerte. O sea, si, si no tienes preexistencia, ¿te puedes morir de Karoshi? Sí, por algo que voy a comentar más adelante. Mm, De hecho, es algo que comento en la investigación. A ver, las muertes se causaban en ese momento se estudiaban como hemorragias subaracnoides, fallas cardíacas, infartos al miocardio y hemorragias cerebrales a edades muy tempranas para dichas afecciones. ujú, Em, Otros autores amplían la definición para incluir no solo los casos de muerte, sino también los que causan incapacidad permanente. ok. Se han encontrado dos factores asociados al karoshi, desde el origen, digamos, de lo que causa la enfermedad. El primero es jornadas de trabajo excesivamente largas Ujú. y el segundo son niveles elevados de estrés laboral. Ambas cosas son muy comunes en la sociedad japonesa. Mm, En Japón, bueno, voy a llegar a la parte luego de los estudios más respaldados, digamos, por censos y eso, pero es una costumbre social trabajar en exceso. Es una costumbre que yo encuentro horrible y ujú. a toda persona que me dice, no, yo quiero irme a vivir a Japón, debe ser genial,
le comento que las leyes de trabajo en Japón son horribles, porque de verdad lo son. ¿Puedo hacer una acotación? Obvio. Tengo una amiga que vive en Japón, pastelera, maravillosa pastelera, que trabajó una época en una pastelería japonesa y ella trabajaba en formato part-time. Ella trabajaba 40 horas semanales sin derecho a vacaciones porque era part-time. Ahí la dejo. ¿Cuánto trabaja el full time? No tengo idea, me lo dijo alguna vez, pero no llegué. Creo que eran 45, no era tanto más, pero creo que eran 6 días a la semana, 45 horas, una wea así. O sea, el problema no era que el full time trabajara mucho más, sino que un part time trabajaba mucho. Sí. Los full time igual trabajan mucho, también toco ese tema. Pero mira, acá está lo que me preguntaba Flor. Eh, que un KE, ese es el apellido, menciona que se han encontrado casos de Karoshi en donde el trabajador no presentaba ninguno de los riesgos para desarrollar enfermedades cardiovasculares. ¿Qué significa eso? Que las causas de la muerte tuvieron origen en las condiciones psíquicas del trabajo del individuo. El exceso de trabajo como estresor en exposición prolongada incrementa la actividad de nervios simpáticos y eleva la secreción de hormonas epiferina y norepiferina y el cortisol que asociadas a la progresión de aterosclerosis incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares. O sea que el estrés puede causar que mueras por estas afecciones cardíacas. Ujú. ¿Se entiende? ¿Puedo decir algo? ¿Sí? Yo he vivido crisis de estrés, periodos de estrés en mi vida, no tan brígidos como para que me lleven a la muerte, pero gracias a estos periodos he aprendido que el estrés es un hijo de puta, porque primero, o sea, es tan relativo como te puede dar de tantas formas el estrés. Y para todas las personas es diferente, no es como cualquier enfermedad normal que tú dices ya, te da de esta manera con, no sé, dolor de guata. Sí, No, acá es como puede ser dolores de estómago, te pueden dar crisis de pánico, te pueden dar jaquecas muy seguidas. Hay yo he conocido gente que ha perdido hasta la vista, ¿en serio? de forma no permanente, Ah, pero ya. así como están estresados que un día se despiertan y no ven. Entonces se Oh, les cae el pelo, se le llenan, hay gente que les sale como espinillas. mm, Entonces, de verdad, el estrés hay gente que nunca se lo toma en serio, tanto para sí mismo como para el resto. Cuando uno dice, oh, estoy estresada, como que habitualmente te dicen, ah, pero estáis poniéndole color. Pero de verdad, el estrés, si no es tratado, sí. puede tener consecuencias súper brígidas, Sí, yo me acuerdo de una jefa que era súper extraño porque cuando se estresaba le cambiaba el color de piel. ¿no? Si es cuático. Y por eso te digo, porque tú no sabes cómo te va a atacar. O sea, por ejemplo, por ejemplo, yo personalmente sé que el estrés, cuando estoy muy estresada, me suele doler más la cabeza, pero también puedo tener periodos de enfermedades estomacales, Claro, me enfermo más seguido, por ejemplo, de gripe, cosas así. Yo me conozco un poco porque lo he vivido, claro, uno se aprende, pero en sí. general uno no sabe cómo te va a atacar. Ya. Entonces no me sorprende que en casos muy extremos, como los que está hablando Niplo aquí, te pueda dar hasta un infarto cardíaco o un Sí, po, derrame cerebral sí. todo el rato. Igual, ojo, eso es por exposición prolongada al estrés. No. Por eso digo, en Sí, casos extremos, sí. te puede dar eso. Mm. Y bueno, acá está lo que preguntabas tú, que te lean. Expresado en números, las estadísticas nacionales de Japón revelan que entre 2000 y 2004, obviamente estas investigaciones antiguas, así que obviamente estos números probablemente Obviamente. variaron, Probablemente subieron, lamentablemente. pero entre 2000 y 2004, más de 6 millones de personas trabajaron más de 60 horas a la semana en Japón. Escaleta, 6 millones. ¿La población de Japón cuánto es? Ahora, No me acuerdo. ¿Qué es un dato? pero y 60 horas escaleta, ¿no? Escaleta. Y en 2001, 28,1% de los empleados japoneses trabajaban más de 50 horas. Ahora, Escaleta también. esto me lleva a el tema más social japonés. ¿Por qué? Porque estos trabajadores japoneses trabajan en promedio 225 horas al año más que los trabajadores norteamericanos, pero son menos productivos Los japoneses. los japoneses. Es, Aunque nos vendan distinto, o Sí, pues. sea,
nos venden como que es al revés, como que los japoneses Ujú. son súper productivos y son bacanes y todo eso. Esto, según Ervik y Palumbo, en una investigación de 1994, mencionan que es parte de la cultura japonesa, en que la presencia del trabajador es vista como equivalente a productividad y tiene como objetivo declarar simbólicamente el sometimiento hacia la empresa y y el jefe, digamos. El empleado se relaciona con su jefe de una forma similar a la que había o sea, hacen un poco paralelismos con el código Bushido, como que es parte de la Ya, obligación del trabajador por ahí. estar presente en el trabajo. Oh, No, no importa tanto el horario. el cumplimiento de objetivos o Ya. la productividad misma, sino la cantidad de horas que se le dedica al trabajo. Qué heavy Ya tenéis que eso. estar. ¿Sabéis que eso de estar calentando el asiento es cuático? Y hay jefes, lamentablemente acá en Chile, muchos jefes que les gusta tener a su equipo 1 hora más calentando el asiento. Y eso es cuático. Me parece una pérdida de tiempo. Y bueno, lo que dicen es que en Japón el esfuerzo y tiempo invertido en el trabajo es lo importante, no el resultado. Trabajar es un fin en sí mismo, es un deber, el cual se debe cumplir para que el ciudadano sea un miembro productivo de la comunidad, y el trabajo es un acto moral, no instrumental, y aquellos trabajadores que no trabajan horas extras son vistos como improductivos y problemáticos. Qué cuático. Mm, qué brígido. También la organización del trabajo, o sea, la empresa en la que trabajan, por decirlo de alguna forma, es vista como la prioridad por encima de las relaciones con pares o familia, sufriendo el empleado una gran presión por parte de la sociedad y los compañeros de trabajo para que así sea. Los japoneses son muy sensibles a la opinión del resto de las personas, por lo que apegarse a las normas y obligaciones sociales es la práctica más aceptable. O sea, ahí no, yo no hice el estudio, no he visto más estudios aparte de los que leí para para esta investigación cuando la redacté en su momento. Pero si tomamos, por ejemplo, el manga, que es dentro de todo una expresión cultural de los japoneses, el manga y el anime, se nota mucho que a las personas que se alejan de la norma, obviamente se las estigmatiza mucho. Sí. Bueno, podríamos entrar en el mundo del mangaka. Me parece un tema súper interesante para tratar desde esa perspectiva. Bueno, antes de pasar al mangaka, quiero comentar que igual todo el tema del karoshi en Japón es conocido, pero muy ignorado. ¿En qué sentido? Mm. Se han establecido leyes para que los empleadores incentiven a los empleados a tomarse vacaciones, por ejemplo. Estipulan ellos 3 semanas de vacaciones. La semana de Año Nuevo, de Navidad Año Nuevo, la semana de la Golden Week, que es por mayo, que hay como muchos feriados juntos, y una semana de vacaciones en verano. Pero si vamos a los hechos reales, el 30% de los empleados no cumplen con su periodo de vacaciones. Cuático. Y este es el que me pareció más heavy. Solo el 37% de los empleados se toman 2 días de descanso a la semana. Ah, La semana de 5 días en Japón se estableció en 1989, pero no es eficaz. La mayoría no. de la gente no la cumple. No sé si uno entra trabajan 6. Qué brillo. Cuático. Una cosa también es que yo he visto en series que los jefes o las personas que ni siquiera tu jefe, sino la persona que está como directamente sobre ti, que puede ser también un compañero de trabajo, te tratan como la mierda. A mí siempre me ha impresionado mucho eso, así como los Mm. gritonean, a veces cuando son novatos, son muy jóvenes, como que, no sé, pues se mandaron a embarrar, lo hacen hacer como, ponte tú, no sé, haz 10 flexiones en el suelo para que aprendas a, no sé, no desconfigurar el computador. Es que Como que la, cada vez que me impresiona mucho eso. es que la figura del jefe la tienen casi como una figura de padre, entre comillas. Ujú. Y de hecho, más allá, además de las horas extra, es, entre comillas, también una obligación social, pero una obligación al fin y al cabo dentro de del trabajo. Luego de que finaliza, hace un día de trabajo, salir a beber con el jefe y con el resto de los compañeros. Ya. Y si no vas, está mal visto. Pero eso es algo que igual no cuenta entre comillas dentro del horario de trabajo, pero es una obligación del trabajo.
tenés que ir, tenés que beber con ellos, tenés que pasar horas ahí, y esas son horas de tu vida que no estás teniendo. Bueno, según Andrea, O lo que sea, comenta Aileen, no tanto como las flexiones, pero ella dice que era así, tal cual. Ella no iba a ver porque las mandaba a la cresta, porque es así ella, pero... Maltrato. no, y viene de otra cultura más encima. Sí, Pero sí, o sea, yo no digo que no pase en Chile, pero deben ser mucho menos casos y sobre todo ahora, si te pasa algo así, tú tienes como todo el apoyo y la forma Sí, de denunciar. sí. sí, ¿Cachai? De Allá, hecho, eh, acá se respalda mucho al trabajador, más de lo que uno cree. sí, Como no, que sí. bueno, es habitual el trabajador en este tipo de demandas. En Japón es al revés. En Japón es muy difícil que te aprueben o llegar a una resolución por una demanda por karoshi. Porque, bueno, para empezar es muy demorado, puede tardar hasta 5 años que se tome Wow. una resolución. Y bueno, está el estigma social porque si vos, o si tu familia más bien demanda por un tema de karoshi, se ve como una deslealtad hacia el jefe y hacia la empresa, lo cual está mal visto. Eh, y además, si el trabajador se tomó un día libre entre los, no sé, creo que son 2 meses antes de morirse, no te lo toman como karoshi. Oh, No importa si en qué los meses horrible. anteriores trabajaste 60 horas extra. No importa, si se tomó un día libre, 2 meses encima. igual no cuenta como karoshi, Claro, porque descansó. porque descansó, exacto. Yo Qué encuentro horror. que, no, yo encuentro que las leyes en Japón laborales son horribles. Por eso Sí. nunca, yo Pero siempre digo que quiero ir a Japón, pero de turista. Jamás me quedaría a trabajar en Japón. sí, Andrea siempre dice que a Occidente llega una versión súper distorsionada de Japón. Sí, Sobre todo lo que decías antes del tema de la productividad, porque yo siento que nosotros nos venden los chinos, bueno, no sé cómo serán los chinos, pero nos venden a los chinos y a los japoneses como países súper productivos, Mm. súper como que sabemos que son medios piteados, pero decimos ya, son piteados, pero mira la tecnología que tienen, mira, no sé, el progreso, etcétera. En cambio ahora me estoy diciendo que son piteados, pero tampoco son productivos, pues. Son sí. solo piteados nomás. No, y además, ni siquiera cuando sienten que tienen problemas pueden a pedir ayuda porque también está mal visto ir al psicólogo. Qué complejo. ¡Oh, Te, qué te horror! ves como alguien débil, como alguien que no soporta lo que debe ser la vida, que es trabajar. No, yo encuentro muy enferma en ese sentido la sociedad japonesa. Bueno, Sí. no estamos hablando específicamente de eso, pero esa presión igual se extiende a los estudiantes, pues, porque los estudiantes los están martirizando desde súper chicos, a que tienen que trabajar Sí. para una buena empresa, que tienen que ser exitosos, que tienen que entrar a las buenas secundarias, Mm. etcétera. Entonces, como que todo validado y demuestra que las tasas de suicidio que tienen es por algo. Bueno, y ahí surgió hace unos años, o sea, después del karoshi, pero... O sea, más recientemente surgió un tema que se llama karoshisatsu, que es suicidio por exceso de trabajo. Wow. Y te imaginarás Sí, pues que que, no, que demandar por eso también es súper complicado. sí, pues me imagino. Y bueno, y ahí yo establezco una diferencia entre lo que es adicción al trabajo y karoshi. Ujú. Porque la adicción al trabajo hay una parte dentro de que es multicausal, hay una parte que es la personalidad de la persona. Eh, hay una parte que es que la persona, conscientemente o no, pero parte de su personalidad lo lleva a ser adicto al trabajo. En el karoshi no. En el karoshi te morís, seas o no adicto al trabajo, te morís porque la sociedad y el trabajo te obligan a irte más allá de tus límites de una mala forma. No lo haces porque querés, como en la adicción al trabajo. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Por eso O yo, sea, según esta perspectiva, sería difícil que aplicar el término karoshi, ¿cierto? sí, Ya, el término karoshi a alguien que no es japonés, que no vive dentro de la sociedad japonesa. es que pueden haber casos de karoshi por fuera de la sociedad japonesa. eh, el tema es que yo creo que se ven menos fuera de la sociedad japonesa porque tenemos leyes laborales. Mm. Claro, O sea, en la adicción al trabajo es alguien que se hace adicto al trabajo eh, pese a que hay
medidas como para evitarlo. El karoshi es alguien que se lo obliga, que él no tiene decisión sobre el asunto y que además las leyes y la sociedad no lo respaldan en ningún momento. Qué cuático. Igual, diciéndolo así, me acordó el caso de Struna, de esa Sí, persona que Sí. se sí, suicidó. eso es un caso Sí. de Karositsuchi, o sea, de suicidio por Claro. trabajo. Exacto, o sea, claro, está bien, en Chile tenemos leyes, pero dentro de esa empresa no se Sí, estaban cumpliendo esas leyes No. sí. y llevaron a una persona a suicidarse. Sí. Pero la diferencia es, a vos cuando te cuentan de eso, vos no te pones del lado de la empresa, te pones del lado del trabajador. En Japón Obvio. te pones del Ya. lado de la empresa. Qué horrible. Claro, ya, peor todavía. En Japón vos decís, ah, esa persona era débil y no hacía lo que tenía que hacer. Claro, y aunque dejes de trabajar en Fruna, por ejemplo, te vas a ir a otra empresa donde va a ser igual. Exacto. Fruna, o sea, o las empresas de ese tipo deberían ser la excepción, no la norma. En Japón son la norma. Qué lata. Claro. Sí, pues, yo me acuerdo, por ejemplo, acá ha pasado con Fruna, ha pasado con Piccola Italia, ¿Que se que suicidó alguien en han Piccola tenido Italia? casos. ¿Cómo? ¿Se suicidó alguien? No, pero me refiero De a maltrato que se laboral. ha denunciado que son empresas que Ah, explotan sí, mucho po. a sus trabajadores Sí, y la no Piccola cumplen Italia con en unos videos las horribles. básicas. Sí, pues que los maltratan, Mm. etcétera. Entonces, pero claro, o sea, eso sale a la luz y la gente lo condena. Sí, pues, Pero, totalmente. pero como dice Nick Loki, en Japón no, pues te van a condenar a ti por haberte matado por exceso de trabajo. Qué horror. Qué horrible. Bueno, y ahora pasamos a la parte más específicamente de los mangakas. El mangaka es una profesión, entre comillas, exclusiva de Japón. Digo entre comillas porque obviamente en Occidente y en otros países En Latinoamérica. existen historietistas, Sí, existen pues. guionistas, pero la figura del mangaka es particular en el sentido de que el mangaka hace la mayoría del trabajo. Mm. Que igual también puede darse así en la escuela En cómic. europea de historieta, Sí, pero pero manejan otros tiempos, ese es el tema. esa O es la sea, diferencia. En la escuela europea vos no tenés que publicar semanalmente. exacto, tú puedes sacar O, un álbum, o no con lo esos hiciste volúmenes, digamos. tú en un año y claro, tiene que 50 páginas. Los que publican Entonces, semanalmente hacen como una tira de 3 4 cuadros. Claro. claro, entonces es muy distinto. Es muy Sí. Claro, distinto. acá lo más cercano en el aspecto occidental vendría a ser el historietista que trabaja para diarios y publica diariamente. Sí, Que obviamente son viñetas de, como dices tú, 4 o 5 cuadros, pero son diarias. sí. O sea, no sé, pues Pero, tiene que dar todos los días una viñeta en La sí. Nación y lo hace todo él. Pero el dibujo es mucho más simplificado también. Muchas También. veces son a blanco y negro, son figuras más simples. Sí. No es comparable Pero, con el manga. pero igual el mangaka actual igual tiene harto Bueno, asistente. bueno, Es raro un mangaka que no tenga asistente. bueno, yo igual ahora te voy a comentar de esos temas. A ver, el mangaka, bueno, es una profesión de Japón que es la persona obviamente que hace manga. Significa literalmente creador de historietas traducido del japonés. Em, en Japón, por los datos que yo tengo del año 2006, había 3.000 mangakas profesionales activos. 3000. 3.000. Que además, hay que recalcar, el manga es una forma de entretenimiento muy consumida en Japón. Mm. Extremadamente Y para todas consumida, las edades. masiva para todas las edades, cientos de miles de, no sé, revistas que salen, es muy masivo. Ujú. Em, y, a ver, a ellos les pagan, al menos, repito, por los datos que yo pude obtener investigando, les pagan por página Ya. y además les pagan un entre 6 y 8% de las ventas de los tomos compilatorios. Ya. Los cantos. Es normal, sí, los tankōbon. Es normal que a los el autor sea solamente uno, o sea, uno se encarga del dibujo y el guión, pero existen casos, por ejemplo, el de Bakuman, en el que son una dupla, que uno se encarga del guión y otro se encarga del dibujo. La diferencia es que, pese a que son una dupla, el pago sigue siendo por ese 6 u 8%. Se hace una media. O sea, tienen que irse a medias de lo que ganen. Ujú.
Una vez que un mangaka es contratado por una revista, tiene que cumplir con los plazos de la revista. Las revistas se pueden publicar de forma semanal o mensual. Las revistas semanales tienen capítulos de entre 16 y 20 páginas, más portada, y las Bonito. mensuales entre 34 y 50. Wow. Además de carátulas a color en aniversarios o por eventos especiales. em, y el trabajo del mangaka es obviamente la parte de la trama y la del dibujo. Ellos aparte tienen asistentes que se encargan a veces de dibujar una cosa en específico. Por ejemplo, hay mangakas que tienen un asistente que se encarga de dibujar autos Ya, y entiendo. solamente autos. Hay asistentes que hacen el tema del entintado, las tramas, o que dibujan un personaje en específico para quitarle algo de trabajo al mangaka. ¿Ya? Ahora, entramos al tema malo, que es que en el plano económico ser mangaka no es tan redituable a menos que tengas un super, hiper, mega éxito que te dé contratos de anime, de exportación a otros países o de adaptación a videojuegos o todo eso. Es muy difícil vivir de ser mangaka. ¿En serio? ¿Pensé que ganaba Como de bien? ser escritor, digamos. Sí. Según los datos de 2009, el top 100 de los autores más vendidos recibieron ingresos por un promedio de $900.000 anuales. Pero Ya. el promedio general es de $35.000 anuales. Súper poco. Y bueno, obviamente eso es un promedio, o sea que hay mangakas que ganan por debajo de eso. Claro. Mm, claro. Y además, esos números no son del todo exactos de la realidad de un mangaka porque, y acá entra de lo que te quería decir que te lean, el mangaka es el que le paga a los asistentes. Ajá, Wow. ya. Uno cuando lee, por ejemplo, Bakuman, cree que los asistentes se los pasa a la editorial. Sí, pues. No, Sí. no. La editorial te puede pasar referidos, o sea, te puede pasar a la gente, pero su sueldo sale de tu ganancia. Wow. Además, el Por eso. mangaka tiene que pagar el alquiler del estudio, los materiales, que son la tinta, el papel y todos los demás otros instrumentos, eh, los materiales de referencia, todo eso lo paga el mangaka. Wow. Wow. Yo pensé que le dan los materiales también. No, o sea, todo esto de nuevo basándome en lo que yo encontré de investigaciones y testimonios. Claro. O sea, eh, claro, Rumiko, ¿cómo se llama? La de Inuyasha, no sé el apellido ahora, ella debe tener todo el poder para negociar que le pasen todo eso. Me imagino yo, no sé, que ahí depende quién seas. no sé. Es que, Me imagino, igual, digo, no no sé. sé, por ejemplo, yo hace un tiempo estuve viendo un programa, un documental que estaba haciendo Naoki Urasawa, que es mi mangaka favorito, Mm, donde él entrevistaba a otros mangakas. ujú, Mangakas que son conocidos como Inuyasha, Junji Ito y otros que por lo menos yo no había escuchado en mi vida. ya, Eh, y ahí, claro, él iba al estudio, lo grababa un tiempo, después junto a el mangaka o la mangaka de turno revisaban las grabaciones e iban comentando sobre su proceso de trabajo, etc. Entonces ahí yo aprendí, por ejemplo, que Junji Ito hace casi todo él, y Junji Ito es Junji Ito, o sea, no claro. tiene una gran obra como, no sé, un shonen, pero igual es muy reconocido en el mundo del manga. Sí. Y, y él no tiene asistentes. De hecho, sus asistentes, entre comillas, son sus vecinos. Wow. Tiene, parece que un matrimonio vecino, los que le hacen los entintados, que son pintar las zonas negras Ujú, y pegar tramas. El tipo hace todo el resto. O por ejemplo, ver a Inio Asano. Inio Asano tiene, por lo que yo vi esa vez, tiene asistentes, pero yo no sé qué hacen los asistentes porque yo veía a Inio Asano hacer todo. Era como, ¿qué hacen los tipos? Y tú veías como entraba y había dos o tres personas trabajando ahí, pero yo no sé qué hacían ellos, porque este tipo tomaba fotos para fondos, después los imprimía, lo editaba de tal manera para él como repintar encima, porque así hace los fondos iñazanos, por eso son tan realistas, pero, pero no sé para qué usaba a los asistentes, no tengo idea, pero tenía. Bueno,
Y acá ahora entramos al otro punto poco glamoroso, digamos, de la vida del mangaka, que es el tiempo de trabajo. Eh, ¿Cuánto crees tú que trabaja un mangaka semanalmente? O al año, no sé. Puta, si un oficinista de mierda trabaja 60 horas, yo creo que un mangaka debe trabajar 80. Sí, yo también creo, por ahí. Bueno, yo no pude encontrar mucha información al respecto porque parece que es algo que igual se maneja con cierta secretividad, pero buscando en internet encontré el horario de trabajo de Hiroshi Shibashi, que es un mangaka no demasiado conocido. eh, Trabajó en Nuranillo no Mago y Illegal Rare. No conozco ninguno de los dos, lo siento si alguien es fan de su trabajo. Pero él tiene una jornada de trabajo de 7 días. Ok, Ya. El día que menos trabaja es el sábado ya. y trabaja 12 horas. Oh, Oh, maravilloso. Y es el único día en el que tiene un trabajo fuera del estudio que dura 3 horas. El sábado, El sábado. trabaja en otra cosa. No, se trabaja fuera del... tiene un descanso de 3 horas. Ah, wow. Fuera del estudio. El lunes, que es el día que más trabaja, tiene 2 horas de sueño agendadas. 2 horas. 2 horas de sueño y una de descanso. ¿Cómo podéis rendir con 2 horas de sueño? En promedio, en promedio trabaja 112 horas, 16 horas diarias, Semanal. semanales. Y Qué horror. tengo acá en la investigación, tengo la tabla que muestra los horarios. Wow. Y Sí, es, yo en este programa vi el mangaka de Hiro. Sí, un manga que igual estuvo bien de moda hace un tiempo, que era de zombies. Ya, Y él justo lo graban el día anterior a una entrega. A ya. un, y el tipo no duerme, pasa en banda. Oh, Y abajo, toda su gente, todos sus asistentes, y él tenía harto asistente porque era como una de las obras así muy famosas en ese momento. Todos sus asistentes trabajando abajo y él igual trabajando en su estudio como personal, y pasó en banda, no durmió. bueno, Así que te creo. y ahí, bueno, y ahí tenés tema de organización del trabajo en Japón. O sea, él tiene esa semana y tiene que cumplir con esa semana de trabajo todas las semanas, excepto 3 en el año. La semana de Navidad, la semana de Año Nuevo y la Golden Week, porque esas semanas no hay manga. Pero si no es por eso, no se puede tomar días libres a menos que, no sé, se case o tenga un accidente y tenga que ir al hospital. qué cuático. Que tampoco debe estar muy bien visto tirarte una licencia médica. No, no, no lo está. Qué horror. Y bueno, eso cierra un poco la parte del marco teórico, digamos, de la investigación. Hablamos de la adicción al trabajo, hablamos de Karoshi y hablamos de los mangaka. Y ahora vamos a hacer una pequeña pausa en la grabación y para ustedes no va a pasar el tiempo, pero cuando retomemos vamos a volver hablando específicamente del caso que a analizar, que es Bakuman. Let's all go to the lobby. Let's all go to the lobby. Let's all go to the lobby to get ourselves a treat. Delicious things to eat. The popcorn can't be beat. The sparkling drinks are just dandy. The chocolate bars and the candy. So let's all go to the lobby to get ourselves a treat. Let's all go to the lobby to get ourselves a treat. Hola a todos, ¿nos extrañaron? En ese, no sé, segundo que debo de haber dejado para que se note que hubo un corte. Yo fui al baño y fui muy feliz. Bueno, En realidad pasaron 2 semanas. No, mentira. bueno, vamos ahora a hablar del ejemplo que tomé para este caso en el trabajo, que es Bakuman, que es un manga y anime. Sí. No sé si quieres comentar de qué se trata, que te leen. Bueno, primero decir que Bakuman fue escrito y dibujado por los mismos autores de Death Note, ¿ya?
Takeshi Obata y Tsugumi Oba o algo así, o al revés. Sí, Siempre les confundo los nombres. Pero es son Obata y Tsugumi, Oba. Tsugumi Oba y Takeshi Obata. Ya, ese. Bueno, y Son los... anuncio de que puede que haya spoilers. Para quienes no lo hayan leído barra visto y quieran hacerlo, puede que haya algún spoiler. O sea, igual nos vamos a centrar en lo que compete al tema del capítulo, pero Sí, obviamente sí. vamos a entrar en algunos detalles. Ya, entonces Bakuman se trata sobre dos jóvenes estudiantes de secundaria. Uno se llama Saiko, que vendría a ser el que dibuja, y el otro se llama Takagi. Tuve que buscar los nombres porque nunca me los aprendí. Y Takagi es el guionista. ¿Ya? Entonces, estos dos compañeros de curso, de repente Takagi se le ocurre la idea de formar un tándem, un equipo, y comenzar a una carrera como mangaka. Ya él se da cuenta que Saiko dibuja muy bien, y lo ofrece, y como que un poco lo extorsiona para que se Pero, una con él y comiencen a intentar ser mangaka. espera, ¿cómo dijiste que se llamaba? Takagi, Sí, ¿y el otro? Saiko. Yo tengo acá que es Moritaka Mashiro. Es que se llama Monitaka Machiro, pero le dicen Saiko. Y casi Ah, no me acordaba de eso. Sí, Psycho era un nombre muy raro, yo me quedé como... sí, pero casi todos le dicen Saiko. Bueno, Ya. Ya. entonces estos dos jóvenes que tienen, no sé, 16 años más o menos en ese momento, 14. Cuando 14, 14, ya, todavía peor. Bueno, pero siempre claro. en el manga los adolescentes son OP. Sí, bueno, Sí. estos dos jóvenes que al principio tienen 14, yo pensaba que eran un poco más grandes, comienzan a escribir manga, ¿ya? O a crear manga. Tienen cierta ayuda, por decirlo así, porque el tío de Saiko había sido mangaka en su momento, entonces este tío le dejó su estudio, entonces tiene un lugar donde reunirse, etcétera, pero obviamente igual sus inicios tienen dificultades, eh, como todos los inicios, y recordemos que esto es un shonen, entonces como que tienen que vivir obstáculos, etcétera, pero con el tiempo logran ganar un concurso con una de las revistas como hijas de la Shonen Jump, por lo que recuerdo. Ya. Y obviamente su sueño era publicar en la Shonen Jump, pero son novatos, entonces los empiezan a publicar en una revista más chica. Y poco a poco empiezan a irle bien, o sea, ellos logran de verdad ser publicados como mangakas, pero también siguen sufriendo reveses típicos, como que no les va tan bien en sus primeras publicaciones, no duran demasiado sus series, etcétera, Mm. y tienen que encontrar su voz, como, bueno, aquí opinión personal, una de las cosas que más me gustaba de Bakuman cuando lo leía era que era súper realista en el sentido de que como ellos eran tan jóvenes, ellos lo que querían era triunfar. Entonces, de repente le decían, no, es que esto es demasiado, no sé, Goku o Dragon Ball. Entonces, háganlo un poco más profundo. Entonces, ellos tomaban ese consejo y empezaban a hacer algo súper profundo. Entonces, después era como, no, esto está demasiado profundo, háganlo un poco más entretenido. Y así, como que empiezan a vivir los reveses de tener una incipiente carrera como mangaka. Tengo una pregunta respecto a la realidad que estudió Loki. ¿Es legal que un mangaka sea menor de edad en Japón? Em, si bien, a ver, no lo incluí en la investigación, pero si recuerdo bien, en esos concursos pueden participar personas, digamos, por debajo de la edad de adulto, Una cosa es un concurso pero para editar también tienen que tener permiso de los padres y todo eso. Ya, Que los concursos eran para ser publicados. O sea, el premio del concurso, por lo menos los que participan ellos, era ese. Sí, pero es la Como, publicación de un one shot, no necesariamente la continuación en claro. serie. Eso es un tema pero, dentro de la serie, que ellos no querían contratarlo siendo tan jóvenes. Ah, ya, ok. Porque si no, ya pero estamos igual, hablando de un Japón no solo que te mata por sobretrabajar, sino que te acepta que trabajes Porque siendo menor de lo edad. que tu confusión que te lean por la edad es porque en la editorial les dicen que tienen que esperar a cumplir los 16 antes de contratarlos. por eso. Que igual Pero son menores. O 18, no me acuerdo. el que era como un genio, él no era más chico que ellos, o era mayor. No, tenía la misma edad o era mayor. El que se parecía a él, que era Sí, muy que parecido. yo siempre lo comparé con Oda de One Piece. Con Oda Sensei, Sí, el creador de One. sí.
pero claro, el diseño, porque igual Sí, el diseño es él. tiene súper marcado el estilo, entonces me parecía mucho a él. Bueno, pero ahí se meten ellos en este mundo del manga, ¿cierto? De las editoriales, y es bacán porque el manga, a pesar de que, o sea, aparte de que es muy entretenido y ellos tienen los típicos problemas de adolescentes, que me gusta tal chica, etcétera, eh, te enseñan mucho sobre la industria editorial japonesa y sobre lo que significa hacer un manga. Por ejemplo, la relación que tienen con los editores, cómo es el proceso del dibujo de un capítulo de manga, cómo tienen que ellos relacionarse como guionista y dibujante. Entonces, eso era muy bacán porque aparte de que uno se entretenía con la serie, también aprendía del mundo. Y lo bueno es que hasta cierto punto te muestra que el mundo o sea, el ser mangaka no es tan fácil como uno lo puede llegar a ver. Y por eso es que me imagino yo, Niploki lo eligió como ejemplo representativo de esto. Sí, ¿Cierto, Niploki? de hecho, una de las cosas que dijiste de empezaron queriendo la gloria de ser mangaka es uno de los puntos de mi análisis. Pero yo resaltaría otra cosa de la historia que no se comentó, que es que este tío, que, bueno, les da como un inicio súper fácil porque les deja un montón de materiales y un montón, y el estudio y todas esas cosas que antes les comenté que el mangaka tiene que costearse por sí mismo. Ese tío murió por sobrecarga de trabajo. Chuta, ya. No sé si te acordabas de eso. Sí, me acuerdo. Él murió por eso y por eso sus padres eran reacios a que siguiera la misma carrera y por eso él también tenía dudas de seguir la misma carrera. De hecho, la historia del tío es súper triste porque él no logró, o sea, se murió por exceso de trabajo porque tuvo un corto periodo de popularidad con una serie, pero luego la cancelaron y él nunca pudo volver a repuntar. Entonces yo creo que su muerte se debió tanto al exceso de trabajo como a la depresión que le daba el hecho de no volver a ser exitoso. Ujú. Que ahí había un tema también con una ex novia, pero ese es otro tema. Sí, eso es todo. Pero bueno, ese es el más o menos resumen de la historia de Bakuman. Bueno, es un manga y anime que se publicó entre el 8 de agosto del 2008 y el 23 de abril del 2012, con 176 capítulos Claro. que se compilaron en 20 Tankemon. Bueno, y también tiene un Pero anime que eso no lo vi. sí, yo nunca he visto el anime. Yo vi hasta cierto punto del anime. Ya. Y bueno, ahora comienzo con la parte del análisis. De nuevo, metan la cuchara cuando quieran, pregunten lo que quieran preguntar. Ustedes, las dos, bueno, tuvieron experiencia con Bakuman, así que si hay algún punto que quieran comentarlo, comenten. Ujú. A ver, en el análisis me centro en Moritaka, porque yo creo que es en él en el que se ejemplifica ambas cosas, tanto el karoshi como la adicción al trabajo. Este es un caso en el que las dos cosas están Él presentes. era el dibujante. El dibujante. Ya. No es solamente karoshi, también es adicción al trabajo por parte de él. Eh, Al inicio, cuando empieza a trabajar con Takagi, él pensaba en el futuro donde conseguía un trabajo de oficina, no le importaba nada, o sea, consigo un trabajo, me convierto en un miembro de la sociedad, listo. Que es algo que comentamos, que es bastante típico, normal dentro de la sociedad japonesa. Ser un mangaka sería considerado algo fuera de la norma, lo cual ya sabemos que es algo que no está tan bien visto. Es como querer ser un rockstar. Sí, más o menos. Ok. Un artista, básicamente. Un Es un artista. artista. Además, cuando empieza a trabajar con Takagi, él tiene la idea de que, más Takagi que él, tiene la idea de que ser mangaka puede ser famoso y rico. Lo cual tampoco es cierto. Claro. Ya vimos que es raro el caso en el que te vuelves rico, sino imposible, pero es raro. Y que sea famoso, pucha, yo no conozco la cara de ninguno de los autores de los mangas que a mí me gustan. ¿Qué querés que te diga? Yo, yo sí. Oye, pero los mangakas esos que son autores de sagas ultra famosas a nivel mundial, ¿no son ricos? Sí, pero no son la norma. No, no, sí sé que no, no, pero como tú decías, casi ninguno. Casi ninguno. O sea, Dragon Ball, Naruto, One Piece, no sé, Sailor Mm. Moon, todos esos sí, pero no son muchos los que consiguen ese éxito.
Para empezar, no son muchos los que consiguen una adaptación al anime, los que lo consiguen, no muchos consiguen más de una temporada. Después de finalizado el anime, no te queda nada. El merch. Depende, porque a veces tampoco hay tanta merch. Y Es tampoco que yo recibís creo tanto. que acá lo que hay que dejar súper claro es que a nosotros, el mercado occidental, nos llega el manga y el anime que en Japón es muy famoso. Entonces, nosotros tenemos esa conciencia de que lo que vemos es la cagada, porque es bacán. Pero en Japón hay tanto manga y hay tanto anime que ahí tú de verdad te das cuenta de que obviamente hay mangakas que son muy famosos y otros que no pegan el palo, Claro. porque allá hay demasiada oferta y obviamente no toda esa oferta llega acá. Acá, Claro. primero por España. España es el gran filtro de manga y de anime para los hispanohablantes. Entonces ellos no publican todo. De hecho, hace pocos años que ellos están como ampliando un poco más la publicación de manga. Antes llegaba súper poco. Entonces, claro, a nosotros nos llegan los famosos. Pero hoy en No día sé, también, Shingeki no Kyojin, Boku no Hero Academia, qué sé yo, todos esos mangas que la están petando en Japón desde hace ya rato. pero es un ambiente de... Pero, Dale. pero ellos allá tienen mucha más oferta. Sí, pero es un ámbito de manga, porque hoy en día los canales de streaming, ya sean bueno, los oficiales o los piratas, tienden a traducir, no sé si todo o casi todo lo que da la temporada de anime. Sí, pero no todo el anime, o sea, la gente, yo conozco gente, y sé de gente que ve mucho anime, mucho. Así como lo que caga un japonés lo ven, pero no son todo el público, ni siquiera todo el público otaku. Claro. O sea, Y igual hay además, niveles de otakutismo. si no están en un canal oficial, eso al mangaka no le genera nada. Ah, no, sí, no. Eso sí. Y bueno, acá remarco que al principio de la serie, las motivaciones que tenía el dibujante eran personales, sentimentales. O sea, él quería llegar a ser famoso para declararse a la chica que le gustaba y empezar una relación. ¿Ya? Que ella quería hacer seiyuu. Sí, El ella sueño quería ser, bueno, como actor de voz, se diría acá. Sí. sí, decimos. Entonces tenían como esto de cuando los dos cumplamos nuestro sueño, ahí recién nos podemos como declarar nuestro amor. Qué Tan japonés. heavy. Bueno, y eso es en el inicio, quiero recalcar, en el inicio su motivación era personal, porque eso va cambiando. Eh, bueno, Moritaka acepta la propuesta de Takagi de trabajar juntos, participar en concursos, le cuenta igual la historia de su tío, igual cual murió por exceso de trabajo, eh, y bueno, participan en el concurso. Él empieza a hacer como un paralelismo entre su vida y la de su tío. Se da cuenta que tenían motivaciones muy similares, tenían la misma ambición. Y también se da un paralelismo a lo largo de la historia por cómo él va desarrollando también las condiciones para acabar de la misma forma que el tío si acabara mal. Em, ta, 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 ta. Yo me acuerdo de Psycho también, que él como que era muy inseguro con sus capacidades como dibujante. Entonces, que no era algo que yo veía en Takagi, por ejemplo. Que si bien a veces a Takagi igual se le criticaban ciertos aspectos de sus guiones, siento que Psycho él mismo se autocriticaba mucho. Entonces, él se Sí, ponía más presión que Takagi por mejorar. Por ejemplo, cuando en un sí. momento dice, no, yo necesito mejorar mis habilidades como dibujante, entonces quiero ser asistente de otro mangaka. Y se pone a trabajar, aparte o me parece que para un poco la producción con Takagi, pero se pone a trabajar y él está yendo a la escuela, o es como verano, pero me refiero a que sigue siendo un estudiante, y se pone a trabajar de asistente para aprender más técnicas como entintado, Ujú. uso de las plumillas, etcétera. Bueno, acá eso me llega a la siguiente parte. Moritaga se presenta como competitivo con altos estándares de calidad, no terminando los dibujos hasta haber colmado totalmente sus expectativas. Y aún así, extremándose para practicar en continuar mejorando. Se autoimpone objetivos y trata de resolverlos en periodos de tiempo muy cortos, sacrificando otros aspectos de su vida. Estas características permitirían apreciar un aspecto de riesgo en su personalidad, es decir, que es proclive a desarrollar la adicción al trabajo.
comienza a trabajar en sus dibujos hasta altas horas de la noche, se queda en el estudio de su tío, pierde contacto con su vida familiar y con sus estudios. Aparte tenía él la presión de este otro mangaka, voy a buscar porque yo tengo algunos tomos de Bakuman. Tenían este otro joven que lo encontraban súper exitoso, mucho mejor que ellos, entonces él lo veía a este cabro y como que se presionaba aún más porque quería ser como él y no sé. Como que Psycho siempre está al borde del estrés. Eso yo me acuerdo. Bueno, entonces Moritaka, bueno, empieza a dejar de dormir para dibujar, empieza a dibujar en las clases, le miente a sus padres para faltar a clases y seguir dibujando. Ahí vemos cómo empieza a absorberlo el trabajo, que dentro de todo igual podemos en ese punto llamarlo una ambición propia de él, porque no está contratado, no es su profesión, pero ya empieza a exhibir rasgos de lo que va a ir progresando luego. Empieza a cumplir una de las condiciones de la adicción al trabajo, que es sobreexigir a los pares. Él empieza a exigirle también a Takagi para que cumpla con sus mismos estándares. Eh, Cuando Takagi inicia una relación con otra chica de la clase, el trabajo se interpone en la relación. ¿No con la Seiyu? No, con otra. No, con Con otra. la amiga de la sello. Wow. Y él empieza como a exigirle que no se tome días libres del trabajo para tener una relación normal, básicamente. De hecho, me acuerdo una parte donde a la novia de Takagi, como que ella era la típica chica un poco más superficial y frívola, y veía que a su alrededor había muchas personas jóvenes con sueños muy marcados y con proyectos de vida muy marcados, entonces ella quiere lo mismo. Y de repente se le ocurre empezar a escribir novelas para móvil, que son como novelas muy ligeras, un formato que se usa mucho es como escribir para Wattpad, básicamente. Ajá. Pero Takagi le empieza a ayudar. Entonces, cuando Saiko se da cuenta de que Takagi no está escribiendo sus guiones por ayudar a la novia, se enoja mucho. Todavía me acuerdo de eso. Bueno, y ahí empezamos a ver, bueno, cuando el interés romántico de él se muda a otra ciudad para perseguir el trabajo de Seiyu, Moritaka decide, en vez de ir a verla, quedarse trabajando hasta el último segundo en un manuscrito. Sí. Y ahí empezamos a ver cómo igual se va cambiando el objetivo de él desde el interés romántico hacia el trabajo en sí. Prefirió el trabajo por sobre ella. Ya empezamos ahí a mostrar signos de eso. Bueno, él empieza a mostrar lo que tú comentabas, no sé si envidia o competitividad con este otro autor, que de hecho acá lo tengo anotado, es un año mayor que ellos. Eiji Sí. Sí. Bueno, ahí se empieza a notar su competitividad, empieza a trabajar con más fuerza todavía. Semanalmente, esto lo muestran también en el manga y los que estén más informados lo deben saber. Semanalmente se hace un ranking de los mangas que salen en la revista por unos encuestas que les hacen a los lectores. Y eso como que igual bueno, obviamente es algo que es importante porque tienen que saber ellos cuáles son las series populares, pero como que también marca cierta competitividad dentro del ambiente laboral que también potencia que se desarrolle la adicción al trabajo. Sí. Sí, también alteraba su identidad como creadores también, porque estaban tan pendientes del ranking que siempre estaban dispuestos a cambiar lo que estaban haciendo por agradarle más a la gente. Y además es un estresor, porque obviamente los que están en el fondo del ranking eventualmente los van a cortar. Y sí. ¿No? Y se lo dicen a ellos desde muy pronto, así como si ustedes están, no sé, tantas semanas de este puesto para abajo en el ranking, los sacamos. Un par de números más y chao. Y cuanto más avanza la historia del manga, más importante es ese ranking también. Como que empieza a tomar importancia muy, muy grande en la historia. Si estás arriba, es una competencia encarnada con los demás, y si estás abajo, bueno, te están por cancelar, estás por morirte. Chuta. Sobrevivencia. Bueno, cuando van avanzando, contratan asistentes. Y ahí se empieza a ver en Moritaka un poco también de
su imposición de sus estándares al resto del equipo. Es mucho más avanzado en el manga, pero hay una parte en la que está teniendo, por unos problemas de él, que él tuvo de organización de tiempos, está muy por encima de la fecha de la entrega de mucho trabajo. Y ese error causa que todos los demás asistentes tengan que quedarse como todo el fin de semana sin dormir ayudándolo. Mm. Y hay un asistente que no puede porque, bueno, es un asistente veterano que ya tiene años en el negocio, y que como que igual está un poco despegado del tema, esto es mi trabajo, mi vida es mi vida, que es la actitud sana a tener, pero cuando él se va y no los ayuda el resto del fin de semana, todos como que lo ven como un traidor, lo ven como un desleal, como poco fiel, como poco comprometido. Y loco, esa es la actitud que tiene que tener un trabajador. O sea, Una no, persona normal. Claro. sí, no puedes exigirle a tus asistentes que se queden todo el fin de semana trabajando porque vos la cagaste con los horarios. Mm. Pero ahí Sí. tenemos también la influencia de la sociedad. La sociedad que te exige seguir trabajando, que si no trabajas horas extra es tu problema. Y bueno, ahí ya tenemos las tres partes, como la personalidad de él, la organización de la Sueisha con las publicaciones semanales, pocos descansos, y el ranking, y la sociedad. Y ahí tenemos ya los tres elementos para que se desarrolle la adicción al trabajo. Claro. Que desemboca en que Psycho se enferma. Exacto. Porque él, pese a tener los asistentes, él no disminuye su carga de trabajo. Él, de hecho, la incrementa y llega a dormir hasta 3 horas por día nada más. Wow. Y esta Sí. autoexigencia obviamente afecta su trabajo con Takagi, afecta su trabajo con los asistentes, eh, y en última instancia llega a que se enferme, lo encuentran los asistentes colapsado en el piso y Wow, es necesario que lo internen. wow. Se le diagnostica una falla hepática. Sí. Una falla hepática, a partir, si no me equivoco, de una desnutrición. Wow, Está mal. No, muy mal. tienen que operarlo, o sea, es para cirugía. Y Sí. pese a eso, él le pide a Takagi que le lleve los manuscritos para seguir trabajando en el hospital. Sí, me acuerdo de eso. Y pese a eso, Takagi lo hace. Sí, es que bueno, el manga tiene todo esto como del shonen y el shonen es muy como de superación, de quiero cumplir un sueño y voy a ir más allá de todos los obstáculos porque eso significa ser un héroe, ¿cachai? La diferencia es que esto se da en un contexto real, o sea, aquí el cabro no está aprendiendo a ser ninja, no está aprendiendo a ser super saiyajin, el cabro está aprendiendo a ser mangaka, Y a o que le sea, falle con el el verdad, hígado. Teniendo claro, 14 entonces... años. 16. pero me refiero a que eso es el shonen al final. Y te lo venden en el manga, pero yo me acuerdo haber leído esa parte como que es lo correcto, ¿cachai? Como Ese es ya el que el loco problema. está dándolo todo por su sueño, y el darlo todo en este momento es que Saiko trabaje en el hospital. Bueno, pero y Mientras ahí está tenés. esperando. ¿Cómo? No, 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 que ahí tenés el cambio, porque cuando está en el hospital lo va a visitar su interés amoroso para decirle que le afloje y que deje de trabajar tanto. Y ahí es como que se marca el punto en la historia en el que él dice, ¿sabes qué? Esto no es tanto ya por vos, esto es porque yo quiero. ujú, Y como que ya dejó de tener una motivación personal para el tema y la motivación pasa a ser el trabajo en sí mismo. Y ahí es como que ya es, obviamente, una adicción al trabajo. ujú. Y ese fue como, o sea, después sigo con el resto de las cosas que pasan en la historia, pero ese es como el análisis que hice de Bakuman, demostrando que es adicción al trabajo y Karoshi, bueno, ejemplificado en el mangaka. Cuático. Igual yo quería hacer mención de que no sé cómo pasará en otros rubros, pero igual cuando uno se pone así o algo similar a lo que hace Psycho en un ámbito artístico, no sé si funciona mucho, como sobreexigirse tanto. Siento que igual puede afectar mucho la producción. O sea, en este caso él podía sacar las páginas que necesitaba, pero no sé si la calidad artística iba a ser tan buena sobreexigiendo, no durmiendo, no alimentando, etcétera, porque yo igual he estado ahí de escribir, 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 escribir y no dormir y qué sé yo,
y en vez de sacar, no sé, un capítulo semanal, sacar 3, Ujú. pero, y en el momento uno se siente bacán porque, oh, estoy así, soy Stephen King, Me la puedo. pero Mm. claro, me la puedo y soy bacán, aunque ande como hecho mierda, pero da lo mismo. Pero no sé si son los mejores capítulos que he escrito, ¿se entiende? Sí, Sí, se Probablemente entiende. son de los peores capítulos que he escrito. Cantidad versus calidad. Exacto. Igual, Entonces, por eso digo, no sé cómo serán otros rubros de trabajo, pero cuando uno habla de algo creativo, a veces ser constante, eh, pero tener igual tus espacios de descanso y de retroalimentación. Uno cuando estás creando algo, uno necesita como mucha retroalimentación, como ver películas, leer libros, conversar con gente, etcétera. Es a veces más útil que sentarte y escribir un libro en una semana, por ejemplo. Porque yo conocí a mucha gente joven que ese es como su proyecto, ¿no? Yo quiero escribir una novela en un mes, porque juran que va a ser muy bacán. Y no, no necesariamente. es que yo creo que ningún Para nada. trabajo cuando te estás sobreexplotando a ese nivel lo vas a hacer bien. Porque si Es que por estás, eso no sé, no puedo hablar por los demás trabajos, pero en el ámbito creativo, no. bueno, y aparte de esto me puse a pensar, bueno, lo he pensado hacer en este episodio y releer la investigación y todo, me puse a pensar cómo lo abordaría si es que fuera a redactar esto hoy. Igual ha habido cambios en el sentido de que, bueno, la investigación de Bakuman, como dije, era una conjunción entre adicción al trabajo y Karoshi. Pero yo creo que el día de hoy hay mejores ejemplos exclusivamente de Karoshi en el ámbito, digamos, cultural japonés de los mangas. ¿A qué me refiero? No sé si han escuchado hablar del género de Isekai. Sí, Sí. Bueno, es un género que se ha puesto de moda muy últimamente bien. en los últimos años, tanto en el manga como en el anime. De hecho, si hablamos solamente de manga, yo debo de estar leyendo en estos momentos fácil 30 mangas que tienen como tema el isekai o que son de ese género. comenta para los que Wow. no sabemos. El isekai es un género en el que una persona es o reencarnada o trasladada hacia otro mundo, normalmente un mundo de fantasía. Ujú. En Wikipedia lo definen como que hay dos vertientes. Una es en la que la persona es trasladada hacia otro mundo y el segundo es el que es reencarnada en otro mundo. Normalmente la persona, bueno, siempre la persona reencarnada es japonesa. Ujú. El mundo en el que reencarnan el 99% de las veces es un mundo de fantasía medieval, con magia. eh, y bueno, ahí hay muchas variaciones de cómo puede abordarse esto. Pero yo personalmente hago otra clasificación. Yo lo clasifico de tres formas diferentes, tomando como rasgo, digamos, para definir a la persona que reencarna. Ujú. La primera categoría yo la denomino la del nativo, que es una persona que habita ese mundo y reencarna dentro del mismo mundo. Ya, Eh, dentro de ese género, los temas más normales son una persona que quiere cobrar venganza o una persona que quiere enmendar errores. Y bueno, igual siempre terminan casi en lo mismo, un harem o ser súper poderosos y ganarle a todo el mundo, eso es normal. Pero acá las motivaciones serían venganza o arreglar errores. Después está las personas que cuando la persona es un joven o una joven, ahí también dentro de todo hay variaciones, pero lo normal es que sea un tema de harem, peleas, romance, típicas cosas como para jóvenes, el shonen shoujo, ¿ya? Y yo agrego o denomino una tercera categoría que es cuando la persona reencarnada murió por Karoshi. ya. Porque hay muchos isekai en el que muestran que la persona reencarnada murió por sobrecarga del trabajo. Así, simple y llanamente, muestran que su vida en la compañía de la que trabajaban era una mierda, trabajaban en exceso y se murieron por trabajar demasiado. Lo cual encuentro que es algo que antes no pasaba, antes no se hablaba, entre comillas, tan abiertamente del Karoshi.
Ujú. Creo que dentro de todo, por lo menos, ha encontrado una forma de canalizarse a expresión el Karoshi. Y esas personas cuando reencarnan, sus objetivos principales suelen ser tener una vida tranquila y evitar tener problemas y vivir tranquilamente el resto de su vida, la mayoría de las veces cultivando. O sea, esos isekai son el grito de auxilio de los japoneses. Exacto, eso es como yo lo veo. Yo si abordara esta investigación el día de hoy, tomaría todos los isekai que se basan en que la persona murió por Karoshi y mostraría cómo hay como una expresión cultural colectiva de esta forma de vida no está bien, esto me va a llevar a que me muera, es mucho más fácil vivir en el campo cultivando un campo y vivir tranquilamente, lejos de la ciudad, lejos del trabajo. eh, yo encuentro Sí, que si el día de hoy hiciera esta investigación tomaría ese rumbo, porque encuentro que dentro de todo, si bien el karoshi se sigue dando, sigue siendo negado por las leyes japonesas, por lo menos en el aspecto de expresión artística se está viendo una señal de que quieren hablar del tema y obviamente protestar al respecto. claro. Qué bueno. O sea, sigue siendo terrible, pero por lo menos, claro, ya está siendo ilustrado de alguna manera. Al menos. Mm. Y bueno, ese fue el primer Bueno, a mí, episodio de Ñoñopedia Académico. No sé si quieren agregar algo más. sí, a mí me gustaría agregar que bueno, Bakuman, de hecho, ahora revisando un tomo, como que me dieron ganas de retomarlo, de releerlo. Pero bueno, me gustó mucho en su momento porque ilustra muy bien, obviamente en código shonen, ya lo dijimos, pero igual muestra que la idea de ser un mangaka no es tan bonita como uno la puede ver cuando no maneja muy bien los conceptos. O sea, yo he conocido mucha gente que quiere dedicarse a, no sé si específicamente a ser mangaka, pero que se quiere hacer cómics, que quiere hacer cosas de este tipo y lo ven como algo súper fácil. Y para ellos ser mangaka, aunque lo vean lejano porque somos chilenos y los mangakas están en Japón, Ujú. pero el ser mangaka lo ven como el sueño del pibe, por decirlo de cierta manera. En cambio, cuando uno, claro, conoce estos conceptos como el kayoshi, siempre se me Karoshi. olvida, karoshi, eh, uno se da cuenta que en realidad estos mundos pueden ser muy terribles eh, y que no son tan gloriosos como se pueden mostrar. Ya lo mismo que hablábamos al principio, que a nosotros nos ilustran la cultura japonesa de una manera, pero vivir en Japón puede Es ser muy otra distinto cosa. a lo que nosotros tenemos pensado. Y en este caso, claro, dedicarse al manga o dedicarse a hacer cómics o dedicarse a escribir o dedicarse a hacer películas no es tan bonito como a veces uno lo ve sobre todo cuando es joven. No digo que solamente le pase a los jóvenes, pero cuando uno es joven y se le meten en la cabeza estos sueños, lo mismo pasa con Takagi y Saiko, Mm. uno lo ve como algo súper fácil y súper bacán, pero otra cosa es sentarse Mm. a escribir un cómic, o a dibujar un cómic, o a Mm. escribir un libro, Mm. o a trabajando, a hacer una película. Mm. Entonces, siento que cuando uno tiene ese tipo de sueños, lo recomendable es verlo desde todas las perspectivas, Mm. porque dedicarse a este tipo de trabajo no es fácil, para nada. Mm. Eso puede ser muy, muy difícil y hay gente que lo pasa mal. Derechamente lo pasa mal escribiendo, dibujando, creando. Mm. Eso quería. ¿Algo para agregar, Flor? No. Entonces pasamos a las recomendaciones. ¿Que te lean? Así es. Bueno, la verdad no se me había ocurrido nada, así que voy a recomendar lo mismo que recomendan comiqueros esta semana, que es la serie. Yo le digo Nosferatu, pero en realidad es NOS4 2, algo así. No, Nos, 4A2, nos for tú. algo así. Que es una serie basada en una novela de Joe Hill, que es el hijo de Stephen King, uno de los hijos de Stephen King, que está disponible en Amazon o en Prime Video. Tiene 10 capítulos y es como terror sobrenatural, es una historia entretenida. A mí me gustó, lo pasé bien viéndola y tiene buenos momentos de suspense y como es bien oscurilla en varios aspectos. ¿No?
Yo voy a recomendar un juego que me gustaba harto, que esta semana estuve intentando instalarlo, pero no pude. Así que si alguien me quiere ayudar, agradecida, que es el Spore o Spore. Ese juego de los creadores de los Sims que vas teniendo un ser unicelular y vas creciendo hasta evolucionarlo y conquistar la galaxia. Que era la parte más aburrida del juego. ¿Cierto? Nunca pude avanzar de la edad espacial, era un bodrio. No, la etapa criatura es la mejor. Sí, la etapa criatura A es mí la es la mejor. que más me gusta. Bueno, si alguien me quiere ayudar a instalarlo, lo amaría. Ya. Y yo, bueno, ya que estamos hablando de Isekai, no me acuerdo si recomendé el Isekai que te recomendé a ti que te lean. Parece que sí. Si lo había hecho, ya, entonces voy a recomendar otro. Es un Isekai que se llama Esa vez que reencarné como un slime. Ya. That time I reincarnated into a slime. Es un Isekai en el que una persona muere y reencarna como un slime. Slime, la masa. Sí, Ah, en un mundo de fantasía y a partir de ahí se convierte en el dios de toda la creación. oh, piola. O sea, es una ruta bastante común para un Isekai, pero yo creo que este es uno de los que marcó esa ruta. No sé si me explico. Sí. Como que lo hizo antes de que fuera tan Popular. cliché. Sí. Creo el Claro. cliché. No sé si creó el cliché, pero por lo menos lo hizo interesante de ver. Oye, ¿no lees el manga de la araña? Sí, también es bueno. Cuando la chica se transforma Sí. en araña. Kumo ga Nanika de Suka o algo así. Sí, es como de esa misma línea. El de la araña está como un poco paralélico al de Slime. Pero eso, ese es. Cualquiera de los dos es bueno. Lo que sí, en el de la Slime, yo recomendaría leer la web novel. En el de la araña no. El de la araña traté de leer la web novel y está muy mal redactada para mi gusto. Ya. La traducción. No, está redactado mal para mi gusto. O sea, no es solo un tema de la traducción. Pero eso, espero que les haya gustado este tipo de episodio. No lo vamos a hacer muy frecuentemente, pero es algo que queremos hacer de vez en cuando. Y eso, si tienen alguna opinión al respecto de lo que hablamos, comenten y los escuchamos y los leemos. Así que Que no se vuelvan adictos al trabajo. es. Nunca. Yo debo decir que me identifiqué en varios puntos. Sí, lo sé. Ya, así que bueno, si les gustó este capítulo, recomiéndenlos. Y si no les gustó, recomiéndenlos con la gente que te cae mal. Ya saben. Eso es todo. ¡Feliz semana! Ah, y den like en la página de ñoñopedia de Facebook. Bye. Chao.